Nuestra charla, que ahí creo que lo deben estar viendo, capaz que lo tengo que achicar un cachito, ¿no? Ahí lo ven mejor. Sí, ahí se ve mejor, Vale. Luis. Nuestra charla tiene que ver con un título que es algo ambicioso, porque está atravesado por un montón de conceptos y de perspectivas ideológicas, pedagógicas y hasta didácticas, en un espacio temporal muy breve. Entonces, yo pensaba en dividir el título de la charla, de esta charla entre colegas, que espero que podamos construir, y a partir de allí ir como escindiendo conceptos o ver desde qué lugar están dichos estas palabras. Entonces, neofascismo y ecocidio ambiental en Argentina, la escuela y la defensa del bien común es el ambicioso título que tenemos. Nuestro derrotero va a ser este que les propongo acá. Vamos a ver en qué medida lo podemos llevar adelante a cabo en este tiempo, que yo le calculo, no sé, 1 hora y media, una cosa así. Bueno, entonces, primero, esto de desglosar el título de la charla, y en ese sentido tenemos que charlar dos cuestiones. ¿Qué entendemos por ecocidio? Y este término en el contexto de la Argentina actual. Después hay una reseña o una idea de por qué hablamos de fascismo, particularmente neofascismo, y en este sentido vamos a charlar algo de los elementos discursivos del neofascismo. Por supuesto que, bueno, nada, ahí el tema que más nos compete o nos atraviesa hoy es el negacionismo ambiental. Así que dentro de esos elementos, no es que vamos a hacer un análisis en profundidad, pero vamos a mencionar algunos elementos estructurantes del discurso fascista, particularmente neofascista, y el negacionismo ambiental como el núcleo donde vamos a anclar algunos problemas o algunos conflictos ambientales. Entonces, pensaba allí que tengamos un espacio, hacer un alto y tener un espacio de diálogo, ¿no? Una lectura de un artículo periodístico y hacer un análisis discursivo de ese artículo, ¿no? Una lectura con algunos elementos, unas breves orientaciones, que muy ágil, yo creo que, no sé, 10, 15 minutos, por eso ponía como micro tallercito, digamos, con diminutivos, para decir, bueno, no es un taller, no es un estudio de caso, pero es la intención de poner en práctica un poco el análisis de esos elementos que vamos a charlar estructurantes del discurso. Bueno, nada, allí vamos sobre esto, que es un tema que nos entristeció mucho, la situación nos entristece, la situación en la comarca del Bolsón. Después vamos a pensar algo acerca de, bueno, nada, qué implica cuando hablamos de educación ambiental integral y qué perspectiva de ambiente subyace en esa perspectiva, ¿no? Bueno, nada, después vamos a volver a la docencia específicamente y vamos a adentrarnos a la escuela. Espero que más o menos por ahí va el camino y espero que lo podamos lograr. Los que aguanten, decía ahí, al final le vamos a hacer un regalito que va a mejorar sus vidas. ¿Vamos bien hasta ahí? Espero que sí, recién estamos arrancando. Che, bueno, acá tomé esta obra como matriz o recurso, como se dice, artístico, ¿no? A veces el arte tiene una capacidad de transmisión de ideas con una potencia que no siempre uno tiene la habilidad lingüística para elegir las palabras justas, ¿no? Y el arte acá, esta obra de Picasso, no sé si sí, la tienen por allí vista, el Guernica de Picasso, es una expresión de uno de los ataques que sufrió el pueblo español de manos del gobierno de Franco, que pidió la asistencia de
de la Fuerza Aérea Italiana y la nazi, la Luftwaffe, para bombardear a su pueblo. Entonces, eso es, digamos, la unidad del fascismo contra, del fascismo y otros, del nazismo, nacionalsocialismo alemán y de las falanges franquistas españolas, gobiernos de derecha que se asociaron para bombardear a su pueblo. Entonces, esta obra de Picasso es oscura, ¿no? No tiene colores adrede, es así, ¿no? Es oscura porque viene a representar esa masacre, esa atrocidad, esa decisión de un gobierno de bombardear a su pueblo. Así que nosotros, nada, tenemos que aquí discernir o poner, no sé, algunas ideas sobre por qué hablamos o por qué hablo de neofascismo y qué vinculación tiene con esta otra expresión, que es una expresión de fines del siglo pasado, 1970, 1975, que es esta expresión ecocidio. Y acá habla ecocidio ambiental. Parecería que es una redundancia, vamos a ver si podemos darle profundidad teórica a esa cuestión. Bueno, por un lado, esta cuestión gris, truculenta, brutal, y por otro lado, nuestro lugar, la escuela, que representa todo lo opuesto. El color, la vida, la esperanza, la progresión, la utopía social que perseguimos, la idea de bien común. Entonces, a aquella visión nefasta, oscura, pesada, vamos a tratar de oponerle la escuela como la frontera a esas brutalidades. Bueno, ya que estoy acá, le mando. Hoy lo admitimos. Bueno, primero la parte de lo que charlaba sobre ecocidio, ecocidio ambiental, ¿no? Ahí aparecen un cruce de ideas, porque la expresión ecocidio, como les decía, corresponde a una perspectiva de ambiente que no es la misma de que cuando nosotros hablamos de perspectiva o de educación ambiental integral, ¿no? Esa palabra que estamos utilizando, de decir, bueno, esto habla de una síntesis que involucra no solamente las cuestiones. Sí, Gianfranco, ahí en el chat hay un formulario que subió Liliana en el cual cargas tus datos. La charla creo que es 2604, 2604, te va a pedir ese número. Entonces, volviendo a esto, las cuestiones en la perspectiva ambiental integral suponen no solamente cuestiones vinculadas a la naturaleza y a la idea o a la discusión sobre recursos naturales o bienes comunes, sino que cuando hablamos de bienes comunes, estamos diciendo esos bienes pertenecen a una comunidad, a un grupo de personas, una perspectiva social. Entonces, en relación a la expresión ecocidio, está muy asociada a la devastación, el vaciamiento, la explotación de recursos naturales. Pero nosotros nos estamos apartando de la noción de recursos naturales, que tiene que ver más con una perspectiva mercantilista, y nos estamos posicionando en un lugar donde esos factores de la naturaleza, qué sé yo, los consideramos como bienes comunes y por tanto las comunidades deben tener participación en las decisiones en relación a esos ecosistemas. Entonces, acá tomé esta idea de pueblos fumigados, que es una referencia casualmente a la obra de Picasso, al Guernica, solo que ahora las bombas que caen sobre el pueblo son de agrotóxicos, glifosatos, entre otros, ¿no? Bueno, nada, estos son grupos de acciones
comunitarias y organizaciones que denuncian aspectos sociales, históricos, políticos. Entonces, allí hay una representación de un bosque en incendio, unas preguntas, cuánto vale un río, si la sequía es sequía o saqueo, la situación de muchos de nuestros compatriotas que están pasando situaciones miserables. Entonces, cuando hablamos de ecocidio, o ecocidio ambiental, estamos diciendo, bueno, este término ecocidio fácilmente remite a la muerte del ecosistema, pero estamos avanzando al agregarle esta expresión ambiental, o puede ser la intención. No vamos a charlar de cuestiones vinculadas al análisis de la destrucción de un sistema ecológico, sino que estamos hablando de perspectivas políticas, históricas, tecnológicas, que atraviesan a una comunidad. En ese sentido estamos hablando de ecocidio en Argentina, de extractivismo petrolero, que sufre Alberto, que ya me acuerdo que compañía de acá de Magdalena tuvieron sus costas con petróleo, con derrames petroleros, sufrieron derrames petroleros. Bueno, o la situación actual de Pico Truncado, que creo que debe ser Cerro Dragón, el único pozo petrolero que sigue, o área petrolera que sigue conservando YPF y Pan American, y sigue sosteniendo un poco el trabajo, pero en otras áreas petroleras YPF se retiró y está dejando ahora en muchos pueblos de Santa Cruz centenares, no 10, 15, centenares de obreros en la calle, ¿no? Entonces, y la responsabilidad ambiental, que ellos revenden del área petrolera y se van a un lugar donde les sea más eficiente o que tengan mejores perspectivas económicas. Entonces, dejan atrás los hoyos que dejan, las trazas que todavía se ven, si cualquiera que tome hagan un paneo del área cerca de Caleta Olivia o Puerto, ¿cómo se llama? Comodoro Rivadavia. Busquen después, un rato, en Google Maps, hagan un sondeo y van a encontrar una serie de trazas sobre el suelo, cicatrices en el suelo, en 40 años. Ahí el desmonte, que son matas, ¿no? El desmonte de la exploración petrolera, ahora está prohibida, pero el desmonte de la explotación petrolera todavía tiene sus marcas. Y otros colegas, no me acuerdo quiénes están por aquí, por ejemplo, los próximos al Alto Valle, el agua que se utiliza al fracking no llega a las zonas de producción fructícola, ¿no? Entonces, eso va a traer consecuencias sociales importantes. Por eso hablamos de ecocidio ambiental. Yo le saqué ahí porque me quedaba muy chiquito el Cusify ese. ¿Vamos más o menos bien? Si ven que me pongo muy denso, esto no, lo vamos a sacar. Me charlan, me paran. Le iba a preguntar si tenían idea de cuál era el origen de las expresiones derecha e izquierda en ideología política, digamos. ¿Tienen por ahí esa idea? ¿De dónde viene? Perdón, Luis. Sí. Me parece que esta charla está muy cargada de ideología. No, sí, no, justamente que quería comentar algo dentro de los lugares o esto del extractivismo. Yo le comento al resto de los presentes que originariamente, digamos, nací en la línea sur de Río Negro y ahí a unos pocos kilómetros en el límite con Chubut hay un proyecto minero de oro que es Calcatreu, no sé si alguno lo habrá escuchado, pero digamos todo nuestro país está atravesado por esta nueva mirada respecto a los bienes, a lo que acá estamos hablando como bienes comunes, y cómo nos afecta. Entonces, en cada una de esas decisiones, yo descubrí después de mucho tiempo
el reconocer los humedales y demás en esa zona un poco agreste de Sí, la Patagonia, pero a lo largo de los años fueron muy devaluados justamente a raíz de esto, ¿no? De fomentar el extractivismo, con diferentes nombres y con diferentes gobiernos y periodos, sí. pero que en realidad al día de hoy está volviendo a expandirse, ¿no? O sea, dejar de lado, por ejemplo, la escasez de agua que tenemos en esa zona. Es una zona muy árida, y sin embargo, para hacer el proceso de la extracción de oro, este, se dice o sea, se dan una serie de datos, es como, no voy a decir, o sí, manipulación de datos para poder justificar la decisión política de alterar ahí el ecosistema de la región. Sí, pero necesitan varios millones de litros, tanto Exacto. para el fracking como para la extracción de oro, ¿no? Hola, quisiera Hola, hacer también un comentario, pues, sí, no sé si Malvina. se puede. Justo hoy vi en el noticiero esto que comentaba recién el profe. Yo también soy de Río Negro, específicamente del Valle, ¿sí? En el Valle, esto que comentabas de la agricultura, obviamente se va a ver muy afectada y se está viendo desde hace años afectado por el tema de la extracción del petróleo, lo que es la zona de Allen. Esa zona está, no pueden consumir el agua directamente por la contaminación que ya posee. Ha habido muchísimas enfermedades dérmicas, ¿sí? Por el contacto del agua con la piel. Eh, Sin contar el gasto que ha generado para toda la población al tener que comprar el agua envasada porque ya no la pueden consumir. Eh, por otro lado, con el tema de las arenas silicias, perdón, también se está destruyendo todo otro sector que tiene que ver con el sacar, digamos, constantemente toneladas y toneladas de arena que se trasladan todos los días por caminos de muy difíciles, de muy difícil acceso, pero que no solamente estropean, digamos, todo el ecosistema, sino que ponen en riesgo todo lo que está alrededor, incluso la gente que habita en la zona. Y bueno, el conflicto del agua que va a ser muy grande a futuro también con el tema de la agricultura. Sin contar que ahora está también el tema de Techín, que se está instalando ahora para poner el oleoducto, que va a culminar en el Golfo San Matías, que también, hablando de todo lo que va a pasar en el ecosistema en toda la provincia de Río Negro, son muchas cosas, muchos focos de incendio, básicamente, sin contar lo que vivimos en este verano en Bolsón. La provincia se puede decir que está al rojo vivo con todo lo que está pasando, y hoy la noticia que, digamos, culminó con esto es que vi que ya el proyecto este Calcatreu ya se va a poner en funcionamiento, si no entendí mal, así que para empezar con esto de la extracción. Es Bueno, muy fuerte todo lo que está pasando acá. es esto que es este tinte político del gobierno de Río Negro que decide eh, transformar la provincia en esto, ¿no? En un lugar donde se instalen megaempresas sin el consentimiento del pueblo. Nunca fue Sí, consultado. y además me faltó comentarte que el año pasado, dentro de las capacitaciones a los docentes que nos daba el Ministerio de Educación a nosotros, nos mostraba como, me puse a hacer el curso para ver qué mirada le daban. Yo pensé que le iban a dar una mirada ambiental, fui muy ingenua. Eh, Todo lo contrario, lo que buscaba el curso era nosotros como docentes formarnos y hacernos ver que todos estos proyectos eran una super posibilidad de generar dinero y ganancias para el Estado, Claro. sin tomar en cuenta para nada lo que iba a suceder con todos nuestros ecosistemas. Bueno, así, capaz que dejamos estas placas, las pasamos, pero
Hay un área sobre, ¿cómo se dice?, el océano, ahí cerca de Playas Doradas, una de las estancias de Joe Lewis, que ahora es propiedad de un grupo árabe, 10.000 hectáreas, una pista de aterrizaje de 2.200 metros, hangares. Bueno, eso según los datos que revelan Susana Lara y Alejandro Pairone, que son eh, periodistas eh, que trabajan, no sé, en el cohete a la luna, en tiempo argentino, en medios no hegemónicos, y esto se podría verificar porque está en una de las actas de, ¿cómo se dice?, de la legislatura rionegrina, pagan 120.000 pesos de impuestos, 10.000 hectáreas. Bueno, voy a saltear esto porque, nada, era un poco decir qué representa, ¿no?, la simbología, porque vamos a tratar de ver cómo se van construyendo representaciones sociales que habilitan luego algunos de estos ataques a los bienes comunes. Alberto, perdón. Sí, perdón, ustedes si no me sacan porque a mí me dejan hablar y me pongo a hablar y quería escuchaba a Malvina ahí lo que decía, y les quería contar a propósito. Malvina vive en Allen. Hace muy poco tiempo tuve posibilidad de viajar para la línea sur y hubo algo que me llamó poderosamente la atención, que es la ruta 6 que conecta el Alto Valle con la ruta nacional 23 en el sur de la provincia de Río Negro. Tiene un tramo que va desde Paso Córdoba, sería un Sí. par de kilómetros, que tiene un asfalto en perfectas condiciones, muy llamativo, señalizado, todo lo demás, y lo que me sorprendió fue que todo ese tramo deriva en una cantera que está también unos pocos kilómetros hacia adentro, donde se saca la arena que comentó Malvina, que se lleva para Vaca Muerta. Digo, o sea, hay 2 o 3 canteras a los laterales de la ruta provincial número 6, es decir, que no hace falta ir muy lejos para buscar esta arena que utilizan para el fracking. Y se ve que la empresa que hace la extracción, el acuerdo fue que se asfalte todo eso para que los camiones con sobrepeso puedan llevar y transportar la arena. Era impresionante. Creo que en ese tramo que de unos pocos kilómetros debemos haber visto, no sé, 35 camiones llevando arena desde ahí, digamos, desde el tramo que va como yendo para el Cuy, que es una localidad que hay ahí por Ruta 6, para el lado de General Roca y desde ahí para Vaca Muerta. Bueno, para que más o menos los compañeros tengan ahí una idea de lo que estamos hablando, son 350 kilómetros, de los cuales acá Alberto lo que nos cuenta es el acceso a la cava, digamos, donde extraen el mineral, pero después las otras rutas son rutas nacionales, que tienen, según el intendente de Allen, una sobrecarga de 17.000 camiones, habló. Lo que pasa que la verdad, cuando leí la nota y después traté de buscar datos más concretos, quería saber en qué frecuencia. Pero Alberto ya nos está diciendo, vamos cruzando por la ruta y vamos cruzando camiones. O sea que en una semana o menos pueden pasar 17.000 camiones con carga pesada. Lo cual genera todo un colapso que ya, no sé, les cuento, en el área de Neuquina estaba la ruta, la 237, que terminó atravesando la ciudad, e hicieron un camino como en el Alto, que va allí al barrio, a la localidad Centenario, que desvía el tráfico pesado. Pero de todas formas, terminan posteriormente de Barra del Medio, un poco para allá, por rutas que no están diseñadas para eso y que ya están destrozadas y que no hay aportes nacionales para el sostenimiento de esas rutas. Entonces, como ven, cuando hablamos
de los conflictos que genera el extractivismo. Además, todos sabemos que ahora está catalizado esto, se produce una aceleración de estos procesos. Entonces, esa aceleración de procesos tiene como un límite de carga, diríamos. Y ese límite de carga es cómo sacás el petróleo, el gas, ¿cómo lo sacás de ahí? Entonces, eso demanda un montón de cuestiones. Les cuento, no era específicamente lo que vamos a hablar, pero les cuento, demanda una serie de instalaciones para un primer tratamiento del petróleo, una serie de instalaciones para un primer tratamiento del gas. Y luego se necesitan oleoductos y gasoductos. En ese sentido, hay también una perspectiva política de la decisión de para dónde va el gasoducto. No es lo mismo un gasoducto que sale de Neuquén o de Vaca Muerta hacia los centros de consumo nacional. O sea, llega a Buenos Aires, tiene una derivación para Rosario, una derivación para Córdoba, ¿no? Que esa sería la segunda parte del gasoducto Néstor Kirchner, ahora no sé cómo se llama, Perito Moreno, General Roca o alguna otra forma de provocación personalista, ¿no? Bueno, entonces, esa decisión esa energía es para el pueblo argentino. Ahora, cuando vos decidís hacer un oleoducto, un gasoducto que termina en Punta Colorada, del que el veterinario se para y muestra dónde va a pasar el gasoducto, al lado de la estancia esta que les digo que tienen ahora de capitales árabes, que tienen esta pista de aterrizaje y estos hangares y qué sé yo, al lado va a terminar un caño que atraviesa un río Negro, digamos, sin consulta popular, ninguna. No tiene logística el lugar. Punta Colorada no tiene logística. Era un punto donde terminaba el mineral de Sierra Grande, una mina de hierro muy, muy productiva, se llamaba Ipazam. Esa mina fue posteriormente en otro proceso similar a otro vaciamiento de nuestra nación, en la década del 90, cerró, y la mina esa transportaba por unos caños el mineral de hierro hasta Punta Colorada. El mineral de hierro era molido en unos piquetes, no sé si les suena el nombre. Bueno, los piqueteros iniciaron los cortes de ruta en ese lugar, luego de que quedaron todo, todo Sierra Grande quedó abandonado. Una ciudad fantasma, era una ciudad fantasma, que había 10 personas que quedaron ahí. Cuando termina y pasaban. Después se la vendieron a los chinos, en el medio hubo... Luis, Sí. perdón, hay un personaje de escala nacional muy conocido que es de Sierra Grande, que es el señor Pichetto. Ah, sí. Sí. Digo, como para... Le encontró la vuelta al desempleo. Bueno. Bueno, nada, acá nos están mezclando un poco las cosas, pero tiene que ver con esto. Cuando nosotros hablamos del personalismo fascista, tiene un discurso, un formato de discurso que está atravesado por algunos elementos que son estructurantes y que van a ser la base de la construcción subjetiva digamos, o de las subjetividades que permiten estas cuestiones. Imagínense, no sé, ayer en la ciudad de Cava, nada, hoy escuché declaraciones de intento de golpe de Estado. No sé cuántas personas salieron con una cacerolita a la noche, golpe de Estado. O sea, cómo usamos las palabras tienen una carga en la construcción de las representaciones sociales que permiten o no estos atropellos. Entonces, el discurso, que no es que vamos a hacer un análisis de discurso, pero sí tener algunas ideas, esto tampoco es específicamente del discurso fascista, no es específicamente, pero es una característica.
Entonces, ¿qué característica tiene? Bueno, se construye un enemigo interno. No vamos a hacer historia, pero en cualquier lugar, nada, basta que ustedes lo miren, van a encontrar los partisanos, los judíos, los comunistas, no sé, otras formas. Entonces hay una construcción de un enemigo interno. Hay una referencia, en el caso del partido fascista, que era una unión de trabajadores, el fascio es eso, yo por eso lo había hecho ahí, es como una serie de varas que unidas son indestructibles, digamos, ¿no? Era un signo de poder romano que toma Mussolini en la fundación de su partido, y por eso es que le digo que en lo simbólico aparece estas cuestiones que les estoy diciendo acá. Hay una construcción de enemigo interno, hay una referencia a un pasado de gloria, en ese caso imperiales, y hay una promesa de futuro donde se va a recuperar ese bienestar pasado. Entonces, en nuestro caso, eventualmente, el pasado de gloria, yo decía que es relativo, porque hubo gente que estuvo muy bien en un momento, mientras que muchos otros obreros trabajaban en conventillos y dormían en la maroma, que era una cuerda que atravesaba el lugar donde estaban, porque no podían dormir todos acostados, algunos dormían parados, agarrados de esa cuerda, en esos años de gloria, no sé, de sin pan y sin trabajo. Entonces, sobre los componentes, no es solamente la manera, los elementos estructurantes, sino las formas. Yo ahí tomé una imagen de una película de hace muchos años, que era The Wall, una película de Pink Floyd, digamos, ¿no? Que decía la música de Pink Floyd. Y este es el caso, casualmente, donde aparece un personaje, Pink, que en un encuentro, en un meeting, empieza a señalar gente que estaba ahí dentro, que formaban parte de minorías o de perspectivas políticas diferentes y qué sé yo, y arenga, digamos, la violencia de las masas. Que vengan los zurdos, diría nuestro presidente específicamente. Acá lo estamos esperando, decían ayer desde los hidrantes, ¿no? Entonces, eso es parte también de la construcción discursiva, ya no el análisis estructurante, sino las formas, que son ataques. Bueno, todo eso, toda esa cuestión, aparece en mayor o menor medida en las comunicaciones cotidianamente. Acá aparece, ¿no? Yo decía, bueno, nuestro presidente tiene estos componentes históricos, estas tergiversaciones históricas, esta perspectiva de la construcción del enemigo interno, esta promesa de un futuro venturoso, y después un estilo que en la política uno diría que es disruptivo, pero con contenidos supremacistas, referencias mesiánicas, bueno, un fundamentalista con rasgos escénicos violentos. Eso, Alberto por sí decía que no tenía cargo, tenía unas sutilezas. Se fueron las sutilezas. Sí, estoy cada día más sutil. Bueno, nada, pero toda esta cuestión que les digo, acá para que no parezca que es solamente mi enojo y solamente una posición, digamos, caprichosa frente a esto está analizado muy profundamente por varios sociólogos, por especialistas en comunicaciones, por tecnólogos. Entonces, por ahí yo acá puse un par de referencias sobre digamos, estos discursos de odio, denominados así, que van construyendo perspectivas individualistas, privatistas, punitivas, y que van operando en nuestra cotidianidad, porque somos parte de la sociedad que va siendo impregnada y condicionada, porque es un sentido común, hay una disputa de sentidos. Entonces, esa disputa de sentidos nos permite o no algunas cosas.
Entonces, no quiero tomar, no sé, bueno, qué sé yo, hablo con mi vieja y dice, bueno, no, pero antes estábamos mejor o antes estábamos peor, y cuando le decía a qué antes se refiere al proceso de las dictaduras militar, que fue tan, digamos, dramática y repudiable para los argentinos. Entonces, y mi hija se posiciona ahí, no, antes estábamos tranquilos. Increíble. Entonces, hay algo en la construcción de los valores, que están impregnados por este pulso social, porque guarda que yo lo estoy poniendo acá en términos de nuestro país, en realidad, pero acá lo había puesto un cachito, uy, no sé qué dice, che. Ahí, un cachito, que muchas de estas cosas que aparecen en el vocero presidencial, en la, no sé, ministra de Seguridad, en el discurso del propio presidente, no nació con él, ni muchísimo menos, lo aprendió por TikTok. Porque esto es parte de la estructura de las escuelas de liderazgo de Vox en España. Entonces, esto pueden ir, ustedes chusmear estas cosas, las buscan en internet y van a encontrar esto que les estoy poniendo ahí. Entonces, las declaraciones contra la Organización Mundial de la Salud, la ONU, la Agenda 2030, la idea de batalla cultural está propuesta ahí, en Europa. Y en realidad nace en Europa como oposición o reacción a una Europa unificada post caída del muro. Entonces, hay una legislación que unifica a Europa, pero hay una construcción antropológica, digamos, sociológica, que en vez de pensar en fronteras físicas, ¿no? Esta era una frontera, bueno, ahora sacamos la frontera física, pero aparece una frontera sociológica, no sé cómo decirlo. Eso está estudiado. Es un término de los 96 y, sí, 1996. Ulf Hans, una cosa así, sociólogo alemán, utiliza este término de frontera antropológica para referirse a un constructo xenófobo, racista, pero sin raza. Porque si vos en Alemania decís, no sé, saludás como saluda Elon Musk, así, vas en cana. Entonces, hay un constructo teórico que habla de estas limitaciones antropológicas, sociales, esta tendencia a la escisión, a la división social. Entonces, el origen de la batalla cultural, a la que refieren, tiene este tiempo que les estoy diciendo, son de los 2000, se va intensificando, y si no, basta escuchar, escuchen a Orbán, a, no sé, a Meloni, a Le Pen, o al propio Abascal de Vox, y van a ver esto que les estoy diciendo, no es un proceso que haya nacido en Argentina. Acá se cristalizó, y se cristaliza sobre los enojos de las deficiencias del sistema democrático. Pero pone en tensión, a mi juicio, al propio sistema democrático. Cuando hay una decisión de apalear a nuestros padres y abuelos, pone en tensión, o las cosas que pasaron ayer, digamos, en el Congreso de la Nación, que se agarran a las piñas para que una persona se levante del asiento y deje de marcar la presencia, entonces suspenden la sesión porque no hay quórum. En el momento que la persona se levanta para darse de trompadas entonces, eso es una serie de situaciones que ponen en tensión las instituciones democráticas, ¿no? Cuando no se las respeta, se toma un empréstito que no sabemos bien ni cuánto, ni cómo, ni qué va a llegar a la Argentina, violando todas las leyes, todas las limitaciones. Todo eso es poner en tensión la democracia. Entonces, dentro de esta cuestión, que ya trataba de no meterme demasiado, pero hay algo
específicamente, que es el negacionismo ambiental. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando nosotros hablamos de la Ley de Educación Ambiental Integral, estamos hablando de construir una racionalidad que piense en el bienestar común, en las minorías, que piense en perspectivas de género, que piense en la justicia social. Y esto casualmente, estas perspectivas ideológicas están contra la justicia social o ya ven que el RIGI específicamente deja fuera toda dimensión territorial. Cuando se organice Malvina, Alberto, las personas que están atravesando arrebato del agua y se presenten ante la justicia, las empresas que están operando van a decir, no, el RIGI dice que yo puedo utilizar y no tengo que tener obstáculos para la producción que yo realizo. Bueno, pero el agua es un bien común. No, el agua es un insumo para el fracking. Entonces yo lo puedo usar todo cuanto quiera. Por 30 años lo puedo hacer. Porque es ley. Te va a decir, esta es la ley. Entonces, por eso les digo que la perspectiva política y la construcción discursiva nos lleva a permitir eso. ¿Cómo vamos a permitir si vos sabés que no vas a tener agua, que no vas a poder desarrollar tu vida, que vas a tener que irte de ese lugar, que la contaminación por benceno ya viene secando toda la zona oeste de Neuquén, que el agua se vuelve tóxica y que los árboles se mueren? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo nosotros permitimos eso? El vaciamiento. Me puse esta remera hoy por esto. 30 años tiene la remera. Víctima del vaciamiento. Entonces, estamos recorriendo cosas que ya lo vimos. ¿Cómo lo permitimos? Bueno, pues lo permitimos porque hay una construcción de subjetividades que nos lo permiten, digamos, que nos condicionan para observar esas cuestiones. Decimos, bueno, pero por ahí este es el camino para la grandeza de la patria. Bueno, como estoy charlando mucho, no sé si se van a animar. Acá les mostraba, ¿no?, que hay algo de cuando estos discursos terminan en acciones políticas específicas, ¿no? Entonces, esta es la salida de la Agenda 2030. Y en el discurso del presidente Javier Milei en la ONU, dice que la Agenda 2030, bueno, es una forma de gobierno que somete la soberanía de los pueblos. No lo dice así, habla de gobierno supranacional de corte socialista. Y después dice que violenta el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Bueno, entonces yo lo que me preguntaba es, ¿la propiedad de qué persona habla? Por ejemplo, acá señalé, diciembre 12 del 24, el gobierno de Salta quiere desmontar 700.000 hectáreas. Para eso tienen que modificar el ordenamiento territorial de bosques nativos. Lo mismo hizo Chaco. No sé si acá hay chaqueños, salteños. La modificación del ordenamiento territorial en el Chaco fue a las 2 de la mañana. O sea, con lo mismo de siempre, con represión afuera, con cosas que no sé cómo decirte. ¿Viste? Como el muchacho que robó la garrafa en la otra cuadra acá, a la madrugada, el día que llovía. Bueno, más allá de mis percepciones, esto lo pueden verificar. Entonces, como sabía que me iba a poner como me pongo, ¿para qué me llaman? Quería que hagamos un micro tallercito. ¿Viste? Un micro tallercito. Vamos a buscar una lectura. No sé, ¿cómo lo ven? ¿Están para eso? ¿Se animan? Una lectura breve. No sé, nos tomamos 10, 15 minutos. Lectura breve. Busco acá donde tengo la nota esa. Pensé que la había anotado. Pero esta sería la idea. Dejo de compartir para buscar, no sé dónde tenía. Pensé que lo había anotado acá, che. El enlace de la nota. Busco un toquecito, me disculpan que salgo de la presentación, pero la idea es ver si podemos identificar en una nota periodística, si podemos identificar estos elementos que les decía antes.
el enemigo interno, si hay referencias históricas o no, si hay una perspectiva utópica o de futuro o de construcción social, si es digamos, si es explícito o si no lo es, si es metafórico. Bueno, esa es un poco la idea. ¿Se animan? Alberto puso el dedo que sí, porque Alberto se anima a todo. Sí, profe. ¿Cree que va? Bueno, vamos a chusmear. Para que detengo la presentación y estoy muy eufórico, vamos quedando 10. Bueno, para que busco. No sé ni dónde lo tengo. Pensé que le había puesto en esa... Pero no lo hice. Bueno, a ver, acá debe estar. Dame un segundito nomás. Esto debe ser, ¿no? Abrir vínculo, copiar dirección del vínculo. Y ahora vengo acá y ponemos pegar. Bueno, y ahí les mando, miren. Es una, no sé, ahí lo deben tener, ¿no? ¿Lo clicamos? Yo lo clico acá, lo abro también y lo voy mirando. Permitir. A ver. Compartir. Igual ahí ustedes lo tienen, lo pueden ir chusmeando. ¿Eh? Es un artículo que debe ser del 20, no me acuerdo bien. Sociedad, bueno. Bueno, y es eso. Está, mira, actualizado el 1 de septiembre del 2020. ¿Pueden linkearlo ahí? Así ustedes lo ven. Se trata de tomas de tierra en el Bolsón. En relación a esto que estábamos charlando, ¿no? A las disputas de territorio y las consecuencias, ¿no? Las cosas que vemos, cómo se construyen los discursos, los relatos, las perspectivas subjetivantes, los sentidos comunes, y después cuáles son las consecuencias de eso. ¿Cómo lo ven? Perdón, sí, ahí yo lo pude abrir, no sé si el resto lo puede ver, pero Vuelvo a la plaquita anterior, les muestro la placa anterior de qué es lo que vamos a leer. Es un Sí, estudio por de favor, caso. profe. ¿Eh? Sí, por favor, profe, porque Sí. se ve una parte nada más, no se ve todo. Pero eso en el, perdón, en el chat, clican ahí y lo abren en su computadora, celular, lo que sea. en Y acá, en la placa, como diría un ex presidente de la Filmina, sí, la primera era ¿quiénes son el enemigo? claro, eso, para que yo busco acá la filmina y les comparto. Acá tengo que poner, acá tengo que poner compartir, detener la presentación y busco compartir esto. Ahí. A ver, ahí está. Esas serían las cosas que deberíamos tratar de ver si es que la podemos visualizar, si es un ejercicio de, no sé, de unos minutos para que podamos charlar, para que lo vayamos viendo. Y la nota a la que refiere ahí, la buscamos acá en el chat. ¿Eh? Clicamos en el chat y ahí está la nota, que es una nota del 2020. ¿Eh? Perdón, Sí. no, que ya uno empieza a leer la nota y ya creo que hace una primera lectura Sí, a veces muchas cosas están en el copete de la nota. claro, ya cuando palabras así como señaladas en negrita, como estofado social, Sí, sectores de izquierda, ya sí. es como que va delimitando. ¿Cómo lo van viendo? ¿Coincide con esto que va leyendo Alberto?
Uy, el silencio en la radio es muy malo, muy malo. Perdón, yo tengo la costumbre de leer hasta el final y después opinar porque si no me distraigo, pero Vale, sí coincido en bueno, gracias, en líneas Leila. generales, voy coincidiendo con él porque a primera lectura es bastante claro. Ajá. El mensaje, ¿no? Sí, y aparte es interesante pensar el momento en el que está escrito, ¿no? Porque habla del 2020 y, por ejemplo, hace mención a Grabois, hace mención como en términos de manera despectiva, ¿no? Creo que dice algo así como en un momento el líder piquetero y tal persona relacionada a un crimen, a no sé qué cosa, esa forma de hacernos entender de antemano que seguramente son malas personas, ¿eh? Bueno, ahí tenemos algunos elementos que sin hacer un análisis discursivo profundo, empiezan a aparecer como en un segundo plano. La nota habla de esta cosa, pero Claro. empieza a haber una caracterización de algunas personas o de algunos, digamos, sectores sociales, referentes, o qué sé, que empiezan en la misma nota, acordate, es como que, no sé, hablamos del mate. Y bueno, entonces dice, bueno, el productor de mate tal, viste, parece que estuvo vinculado a una situación ilícita, bueno, todo eso. Pero no de cómo se vale el mate, sino aprovechamos ese momento para esa cuestión. Bueno, esos elementos son los que tenemos que chusmear. ¿Para qué voy a prender la luz? Bueno, ¿está más o menos? ¿Lo van llevando? Escuchamos a Leila, escuchamos a Alberto. También me parece interesante en un momento cuando empieza a nombrar a los supuestos involucrados, que son todos, bueno, obviamente kirchneristas, gente de izquierda, y también el hecho de nombrar la palabra anarquismo, que es algo que sonaría muy de modé en otros contextos. O sea, digo, hubo que sacar de la galera, por lo visto, todos los términos que pudieran estar relacionados bueno, a cierto Sí, criterio. sí, sí, la idea de anarquismo es como que remite a una falta de Sí, orden, digamos, ¿no? claro, claro. Y otra cosa que acá creo que donde habla estoy volviendo a la placa que compartió usted, que dice el estudio de caso, en un momento donde habla de las fuentes o de las referencias, ahora perdí, donde hay un párrafo en particular que dice, este joven no es el líder, es un tipo con olfato político que la viene haciendo bien, bueno, y la referencia a la que cita no tiene nombre, no tiene nada, y dice una voz local con profundo conocimiento en la comarca. O sea, Exactamente. hasta eso, o sea, es una noticia que en realidad la podría haber escrito cualquiera porque no hay ninguna fundamentación de nada. Nada, es como se utilizan los potenciales, habla de fondo, pro huerta. ¿Eh? Ahí está, bueno, ahí tenemos entonces algunas mentirillas, digamos que pueden ser falacias, pueden ser fake news, pueden ser abiertamente mentiras, digamos, ¿no? Son parte Sí, Alberto. Sí, no, que leí una partecita que dice, utiliza un hecho concreto y real, que es la historia de la pandemia, o sea, lo que sucedió en pandemia, y dice en una parte, en uno de los párrafos, que hay artistas callejeros que quedaron por la cuarentena afincados ahí en la zona y que después no volvieron a sus lugares de origen y que estos artistas callejeros, digamos, terminaron como afincándose ahí, pero da a entender una connotación al respecto de las características de quiénes son, ¿no? Sí, crotos. Crotos. Se nos pegaron acá estos crotos. Bueno, esas ideas, digamos, esa adjetivación, esas referencias, es como que van estableciendo un nosotros y ellos. Es como una decisión que se empieza a instalar en lo discursivo. Y esos ellos, por supuesto, que se van a encontrar en unas perspectivas alejadas de nuestros valores. Entonces, eso va instalando la idea de personas de bien y los otros. Perdón, Luis, en esto de la batalla cultural, como una anécdota, la comparto ahí con el resto de los participantes,
En una oportunidad, acá en donde yo vivo, en Centenario, hay un señor que hace reparaciones de artefactos, televisores, radios y demás. Ajá. Entonces, llevo un artefacto, era justo en ese periodo, ¿no? Cuando había esto de la... que estaba todo lo de la RAM y Santiago Maldonado y todo lo demás. Entonces, anecdóticamente, voy, le llevo el artefacto para reparar y él me dice, sí, porque resulta que fuimos a Bolsón a hacer el circuito turístico y nos robaron de la camioneta, ¿no? Y dice, y estos que se llaman mapuches, sin que yo haya comentado absolutamente nada, estos que se llaman mapuches, en realidad son gente del conurbano, que la trajo el kirchnerismo para acá, para el sur, y ahora dicen que son mapuches. Este mismo discurso, digo que tomado con algunos matices en algunos medios de comunicación, se replica. Entonces, en esto del discurso neofascista termina siendo Bueno, exactamente lo mismo. Uno de los elementos que decíamos, ¿quiénes son enemigos? O sea, tenemos que construir un otros. Y esos otros que se oponen a nuestras perspectivas en términos de valores, valores. Entonces, y nos remiten, por eso acá decía, ¿qué sentimientos despiertan? No sé, bueno, a mí me genera temor, a mi vecina le genera temor, que en la otra cuadra haya gente que no tiene trabajo, que están pidiendo en la calle, que nos van a robar. Entonces, o también sentimientos de injusticia, aquellos no trabajan y reciben un terreno del Estado o un dinero del Estado, o bueno, nada, impotencia, se quedaron acá, esto antes era tranquilo y ahora tenemos. Entonces, se van generando sensaciones en carne propia, o sea que eso es parte de la construcción de esto que les estoy diciendo, son representaciones sociales. Formas en que las personas que forman parte de una comunidad, de una historicidad, de una serie de valores compartidos, empieza a tomar sus decisiones cotidianas. No tiene que justificarlo. No se justifica, no es como la ciencia, no es un conocimiento que tiene una serie de procesos de validación. No, esa validación es ese sentir compartido. Entonces, eso es uno de los elementos que nos va configurando y que por supuesto va a llegar a la escuela. Yo acá voy a acelerar porque, nada. Perdón, y otra cosa que me parece bastante, primero que la nota, ahí la leí hasta el final, la verdad que no hay una sola cuestión que se pueda constatar con nada, porque de hecho hay un momento en el que habla de según datos no oficiales, se estima que tal cuestión. La gente, o sea, es impresionante que se esté avalando medios con tan poco criterio periodístico. O sea, uno lo sabe, pero no deja de ser sorprendente cada vez que se lee algo así. Pero tampoco me parece menor cuando habla en algún momento de que en esos datos no oficiales se estima que estos pobladores que viven ahí son mucha gente joven, matrimonios jóvenes sin rumbo, que tienen hijos jóvenes que tampoco van a tener trabajo, o sea, como que ya está estigmatizando lo que va a pasar a futuro si esa gente se queda ahí. Eso también es la formación del enemigo y eso también es de alguna manera, bueno, eso, la estigmatización y la comparación con la pobre gente de bien que no va a conseguir trabajo ahí, y lo que antes decía el compañero, hablar de la pandemia cuando no tiene que ver en sí con la causa puntual de la nota, pero como diciendo, hay una pobre gente de bien, y vuelve a hablar del tema Maldonado y de Rafael Nahuel como diciendo no son todos iguales. De hecho, en un momento en particular dice eso la nota. Me parece, perdón, pero me parece impresionante, no puedo creer que esto se haya publicado. Sí. Bueno, nada. Perdón, lo que dice... que eso es lo más triste, pero... Sí, bueno, yo elegí uno al azar, hay mucho de no, sí, lo que dice Leila, no sé si Leila o Mariel, no sé cómo, pero bueno, Leila. Lo que dice la compañera, justamente mencionó algo muy significativo, que es las personas de bien, esto que se usa, o sea, ¿quiénes son las personas de bien? O sea, cuando se usa mucho en el discurso actual de volver a eso, ¿no? Están las personas de bien y el resto,
que parecería ser algo extraño, incómodo. Por eso, eso es parte Sí. de esa decisión que forma parte de la estructura del discurso de derecha más radical del fascismo. Y Eso, aparte, sí. sí, nombrar, cuando menciona a las supuestas, perdón si no utilizo bien el término, ahora no encuentro el párrafo en particular, pero cuando menciona a las, vamos a decir, organizaciones, ONG que colaboran con el piquetero Juan Grabois, que genera preocupación en el pueblo, y son todas organizaciones que su nombre son, no sé, organización ecologista tal, organización de trabajadores tal, o sea, que queden claros que los ecologistas son malos, que los trabajadores son malos, que todo eso está mal, y eso está causándole miedo a la gente de bien. Pero no te nombran a una sola persona contraria a toda esa mala gente que esté haciendo. Los que te nombran que quieren hacer son pobre gente que intentó y no los dejaron, y al señor millonario Joe Lewis. O sea, ¿qué es eso, un millonario? Todavía no está ahí. ¿Están más o menos, están de acuerdo? ¿Creen nada, que no es así? ¿Qué sé yo? ¿Algún aporte, idea, pregunta? Compañeras, compañeros. Una cosa más agrego, que otra cosa que le da el valor a esto es que es un medio de comunicación, o sea, el solo hecho de que figura ahí pareciera ser que ya le da el aval, entonces la legitimidad, que hay gente que lo lee y lo da por hecho, hablando de la gente que recibe este tipo de información. Entonces, todo este discurso de sentido común que circula así como microrelatos, también al salir en un medio como Clarín, o otro medio, digo, pero la gente lo ve ahí y dice, esto es así. Claro. Sí. Por Sobre eso todo en la decía, distancia. Sobre claro, todo pero a por la eso yo distancia. decía lo de me cuesta entender la falta de criterio periodístico, por más de las cuestiones a las que uno sea afín o no ideológicamente, porque acá lisa y llanamente estamos hablando, como dice el compañero, de un medio de comunicación que nos guste o no, tiene, se supone, una historia, y vuelvo a decir, todos sabemos con qué ideas está o no emparentado, pero esta nota en particular, que es la que estamos analizando, y entiendo que en otras debe pasar lo mismo, es eso, no tiene rigor de nada, no hay una frase que se pueda constatar de nada, es Sí, impresionante. ¿y cómo juegan? TikTok, YouTube, qué sé yo, Instagram, ¿cómo lo ven eso? Es que depende, porque yo puedo dar un ejemplo muy personal, pero vuelvo a decir, no es que sea excluyente lo que me pasa a mí, pero yo en particular hace poco empecé con un proyecto en YouTube de videos de cultura y de historia. Y a mí particularmente en uno de los videos, por hablar de Trump y Biden, y en otro video por hablar de el Holocausto y la causa palestina y hacer una comparación, YouTube mismo me agrega cosas que limitan, que corrigen. O sea, hay como una cuestión de que hay algo ahí que supervisa, no sé si es inteligencia Claro, artificial. sí, tenemos inteligencia artificial, ¿no? Claro, en Pero, TikTok me parece que está miren, menos controlado porque son... hay un sociólogo coreano que en realidad trabaja en Alemania, Bull Han. Han dice, Byul Han, el apellido, H-A-N, dice que, mira, el formato que nosotros utilizamos para escribir una nota, esto que estamos analizando, requiere un esfuerzo cognitivo donde uno repasa las palabras, o sea que tiene conciencia de la palabra escrita, ¿no? Mientras que los formatos que aparecen en un mensaje, en Instagram, ¿no? En el troleo, digamos, bueno, nada, ahí sí, el anonimato y la falta de... El anonimato permite que haya formatos de escritura o de habla mucho más violentos. Entonces, en realidad el término que utiliza es shitstorm, ¿no? Como tormenta de caca, diríamos. Queda grabado eso, pero es la traducción. De cómo los medios son capaces de inundar de falsedades y de fake news los espacios de comunicación. Entonces, es un problema bastante serio porque profundiza esto que nosotros estamos viendo en una nota vacía que tiene
propósito subjetivante. Nosotros ya ahí tenemos, o despertó en nosotros, algunas ideas, algunas representaciones que forman parte de nuestra cultura, de nuestra historia. No es una cosa, no sé cómo decirte, superficial, es algo interno, esto, porque opera en el nivel del inconsciente. Entonces, acá yo había puesto, la idea de representaciones sociales es un corpus teórico que aparece a mediados del siglo pasado, de la mano de un psicólogo social, que es Sergei Moscovici, y que luego va a desarrollar Denis Jodelet en el área de la interpretación de problemas de orden psicológico, digamos, de las personas, pero cómo operan en el entorno. Entonces, la idea de representación social habla de como una matriz de un sentido común, que acá yo le decía que es una estructura cognitiva que opera en un sujeto social que está atravesado por una mirada cultural, por una perspectiva histórica, por un entorno, por una cosmovisión compartida. Por eso le digo que cuando hablamos de estas cuestiones no es solamente algo en este momento, sino que apela a nuestras formas de pensar, a nuestro sistema de pensamiento, algo más profundo. Miren, este es un cuadro muy conocido, La Vuelta al Malón. Las ideas que despertó ese artículo están ancladas en esta historia. Dentro de las falacias y las torpezas y mentiras, el presidente que estuvo más tiempo en el gobierno fue Julio Argentino Roca, 2 periodos, 12 años. Y su movimiento estuvo 42 años en el poder, continuamente. Este cuadro fue desarrollado entre sus 2 mandatos. Fue presentado... sí, tal cual, sí, Leila. Fue presentado para, no sé si están viendo en Netflix, en estos días apareció una serie que se llama 1883, una cosa así, que habla de la conquista del oeste norteamericano. Bueno, nosotros también tuvimos nuestra propia conquista. Ahora, si ustedes ven este cuadro en detalle, son todos los temores que podemos tener. Y se los digo con una de mis, no sé, abuelas, que no sé si no ha sido una cautiva, ¿no? En mi familia somos todos medio beige, pero algunos tienen ojos claros. Y nunca supimos muy bien cómo es el árbol genealógico, que más vale es una madreselva genealógica. O sea que ahí aparecen todos los temores. En este cuadro están todos los temores, toda la amenaza, todo lo que representa los salvajes. Bueno, todo eso aparece. Claro, exactamente. Che, bueno, disculpen, lo estoy haciendo medio largo, perdón, Malvina, voy a acelerar un cachito. Pero quería representar, digamos, cuando hablamos de representaciones sociales y de cómo se construyen esas representaciones sociales, ese sentido común, no estamos pensando en algo superficial, estamos pensando algo que termina calando profundamente en las personas y que nosotros como educadores tenemos que tener presentes en nuestra tarea cotidiana. Y más sobre todo en estos tiempos. Entonces, cuando hablamos de saqueo de la cordillera, lo voy a pasar muy rápido porque está siendo muy extenso. Cuando hablamos de saqueo de la cordillera, estamos pensando en esto, en la Vuelta del Malón, en la RAM, en no sé qué. En estos días salió en tiempo argentino, el 2 de marzo, el Emirato de la Cordillera, se ocupa 6 veces la superficie de Cava. Acá habla, en esa nota, de 110.000 hectáreas que van desde el lago Mascardi hasta el oeste, digamos, el noroeste de Chubut. Eso, en realidad, fíjense cómo es la construcción de estas representaciones sociales y simbólicas.
la primera persona que habló de terroristas refiriéndose a los mapuches, no a la rama específicamente, sino a los mapuches, es Van Dirmak, que es no sé, un testaferro, no un testaferro, es un abogado que opera para Joe Lewis. Posteriormente, cuando la ministra de Seguridad era Patricia Bullrich del 17, en una conferencia de prensa con los ministros de Seguridad de Neuquén, Río Negro y Chubut, utiliza el término, lo nacionaliza, utiliza el término terrorismo o terroristas para referirse a la comunidad mapuche. Bueno, nada, Pablo Nocetti, lo deben tener por ahí, jefe de gabinete en ese momento, luego tuvo que dar cuentas ante la justicia por el tema de la represión en Cuyamen y que, bueno, esto que ingresaron al LOF y termina siendo la muerte de Santiago Maldonado, donde fue muerto. Y poco tiempo después, Rafael Nahuel tuvo un tiro en la espalda. Y lo curioso, trágico, ¿no? El prefecto, como el que ayer empujó a una señora que la dejó noqueada contra el asfalto, una mujer de 84 años, el prefecto que disparó está en cana. Y Bullrich es ministra, ocupa el mismo cargo, ¿no? Ministra de Seguridad de la Nación. Entonces, los feudos patagónicos no son los mapuches. Acá hablan de un análisis de la Comisión Investigadora Parlamentaria de Río Negro entre los años 2012 y 2015, ya empiezan a detectar unas triangulaciones y maniobras fraudulentas sobre un área de 500.000 de hectáreas. Esto está en las actas de esa comisión parlamentaria. Y lo que ahora se sabe que estas triangulaciones, porque ahora están desarrollando cuestiones en la montaña, en los nacientes del río Manso, del Foyel, en toda esa área, bueno, violan una serie de leyes nacionales, la ley de tierra, la ley de seguridad de frontera, la ley de bosque nativo y provinciales, el manejo del agua, el manejo forestal, todas esas cuestiones. Entonces, el sistema, nuestro sistema de justicia y nuestro aparato represivo está al servicio de esos terratenientes. Por eso, la construcción de la que estábamos hablando, esa estructura de pensamiento, ese sentido común, es lo que permite esto. Porque de otra forma no podría ocurrir esto. Delante de nuestras narices, con comisiones oficiales. No es que lo digo yo, qué sé yo, un día de enojo como el que tengo hoy. No. Con comisiones que dependen del Estado provincial, que denuncian y no pasa nada. Entonces, acá había puesto algo sobre, en efecto, John Wallace reivindica los sabotajes y se declara como parte de organización militar, ¿no? Pero es el único. Mientras tanto, esto que pasó y que sigue pasando, ¿no? Porque se fue el fuego, pero dejó un desastre detrás, afecta la vida de toda una comunidad. Y por cierto, el problema del barrio hippie, que leíamos en la nota del 2020, ya no es un problema. Todo eso quedó destruido, está quemado. Todo ese barrio como decía, jóvenes anarquistas, hippies, de izquierda, artistas callejeros, una cosa así decía la nota, ya no existe más, ya no es un problema. Y otra cosa más, nosotros escuchamos en los medios nacionales que habían apresado, inclusive brigadistas, ¿no? Que habían estado trabajando en la montaña. El intendente de Río Negro había, en una nota, dijo que había sido atacado con la intención de secuestro de un grupo
de terroristas con las caras pintadas y machetes en la mano, brigadistas que venían de trabajar en la montaña con tizne en sus cuerpos completamente cubiertos de tizne, que lo increparon, sí, por cierto, ¿no? Porque el chabón da notas y la montaña se estaba prendiendo y los barrios, esto que le decía es un barrio ahí, llegó hasta atrás de la estación de servicio de la entrada sobre la ruta ahora llamada 40. Entonces, el avance, el ecocidio necesita un soporte de representaciones, de sentidos comunes que lo permitan. De otra forma no podrían lograrlo. Entonces, nosotros en la escuela tenemos una tarea muy compleja, muy compleja. Y esta nota que les ponía es porque todas las personas que encarcelaron fueron liberadas. Entonces, acá hay una foto de las cercanías de Allen, casualmente, donde antes había frutales, ahora están todas las plantas secas, y si uno pudiera ampliar la foto, a la derecha van a ver una torre vinculada a la extracción petrolera del fracking que se está llevando ahí. La otra es una foto que saqué yo acá en la provincia de Buenos Aires, donde invitan a no fumigar mientras los niños están en la escuela. Bueno, entonces la escuela se encuentra frente a esto. Entonces, acá una de las primeras cuestiones, la escuela es la agencia del Estado, la forma en que se construye sentidos, la escuela. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en la Escuela de Buenos Aires, donde trabajo yo, y se está desarrollando una perspectiva de educación ambiental integral conforme a la ley. Bueno, nada, la mitad de los pueblos de la provincia de Buenos Aires tiene un signo político diferente. Muchos de los docentes que están dentro de la institución escolar no comparten las ideas que yo les estoy diciendo ahora. Entonces, forman parte de esta agencia, pero en el sentido de la construcción de una perspectiva que es contraria a la ley y contraria al bien común. A veces es intencional o se evita, ¿no? ¿Para qué me voy a poner a hablar de esto? Lo evitamos, es sano de muchas formas para las personas. Yo por ahí hoy ya me gané unos pares de por lo menos, no digo enemigos, pero qué sé yo. Personas que piensan diferente y bueno, callan, ¿no? Pero bueno, eso puede pasar. Pero bueno, nuestra tarea es la construcción de sentidos en las escuelas. Entonces, tenemos una tensión entre la responsabilidad de nuestra función y poner en ejercicio las perspectivas curriculares que están ordenadas, alineadas por la Ley de Educación Ambiental Integral, por lo menos en nuestros distritos, y tenemos esa responsabilidad. Pero también tenemos internamente una perspectiva social, un sentido, que no necesariamente dialoga con esta otra cuestión. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que hacer en la escuela es poner esto en discusión, visibilizarlo. Y la única forma de visibilizarlo es con acompañamiento de formación permanente y con espacios donde podamos discutir estas cosas, donde se pueda ver. Lo que yo traté de mostrarle con ese mini tallercito, la nota es quién es el enemigo, y resulta que el enemigo tienen 110.000 hectáreas de mínima, 4 grupos. Ahí no está ni Roemers, ni este otro tenista, qué sé yo, que tienen desarrollo de 40.000 hectáreas, 20.000 hectáreas en la montaña. Entonces, nada, y que necesitan, que han comprado tierras con comunidades mapuches, y la verdad que les molestan un poco. Entonces, la representación que tengamos de ambiente va a influir en cómo nosotros el compromiso que vamos a tener en relación a la enseñanza de estas cuestiones. Y otro tema, mirá,
no está Víctor ahora, pero en estos días él charlaba y decía esta cuestión, ¿no? ¿Cuál es el valor de una gota de agua, ¿no? Esto porque en un punto parecería que yo le estoy señalando, tú, compañera, colega, viste, vos debes tener que tener presente estas cosas. Esto es un fenómeno mundial. Cuando Víctor preguntaba de estos días, un compañero que me había iniciado hoy la charla acá, decía cuál es el valor de una gota de agua, uno podría hacerse la pregunta cuál es el valor de la vida humana. Bueno, y no sé qué tanto podemos responder de eso. Mi primera respuesta es, ¿de la vida de quién estamos hablando? Y eso tiene que ver con un experimento que se llama The Moral Machine. Es un programa que hizo un norteamericano, se me fue el nombre. Es un doctor, tecnólogo, trabaja en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. E hizo este experimento, que la idea era cómo programar un auto autónomo, ¿no? Como un Tesla o estos autos, que vos te subís y le decís, che, llévame a casa, y como el caballo te trae para casa, ¿no? Entonces el caballo toma decisiones cuando vos volvés, dice, bueno, por acá, si torea al perro, acelero, qué sé yo, esas cosas. Y no choca el caballo. Pero los autos, si lo programás mal, sí. Entonces, este experimento, es un experimento social, involucró a millones de personas de distintos lugares. Yo soy uno de los que participamos en ese experimento, 10 millones de personas, distintas hablas y culturas. ¿Y sabes cuál es el resultado? O uno de los resultados. Él te dicen, che, vos llegas a la esquina, inevitablemente vas a chocar, pasa por adelante una mujer embarazada y allá un perro, bueno, ¿viste? ¿Qué decisión tomás, ¿no? Entonces, es muy interesante, búsquenlo, este experimento en internet y pueden responder ahí el cuestionario. Es muy interesante. Y claro, por supuesto, establece una ética. Dentro de las personas que pueden chocar hay crotos, digamos, ¿no? Indigentes. Indigentes que cruzan en rojo, indigentes que son indigentes nomás, doctores, una doctora joven que cruza en rojo. Bueno, las conclusiones de eso, uno de los corolarios, uno. La vida de un indigente vale lo mismo que la de una mascota. Esto que te digo, búscalo. Entonces, eso, nosotros docentes, o sea, ¿qué valores transmitimos? ¿Entendés? Porque esto es eso que pasa a veces en la sala de profesores, que llegas a un lugar y dices, no, estos chicos son pobres. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le voy a enseñar? Si vienen hambreados, si son de este barrio periférico. ¿Qué les voy a enseñar? Bueno, yo enseño física, enseñarle física, loco. La mejor física. ¿Entendés? Porque tiene que ver con esta valoración, con estas perspectivas que, insisto, no es de ese compañero, esa compañera en la sala de profesores. Es una perspectiva mundial. Esto que les estoy diciendo tienen connotaciones muy profundas. Y se van encarnando a través de los medios de comunicación, digitales sobre todo. Entonces, acá pasa otra cosa. Yo lo ponía en otro. ¿Están de acuerdo? La presión, la juventud, la esperanza. Bueno, ¿hasta qué punto la esperanza? Hay un libro de Galeano, ya no sé de qué año, La escuela al revés, o la escuela pata para arriba, el mundo al revés, donde presenta una idea. ¿En qué momento? Eso lo decía hoy, creo que Leila. La juventud pasó a ser de una esperanza a una amenaza. ¿Entendés? Cuando te preguntas estas cosas, ¿qué hago de estos chicos? o no sé, decía este pibe me chorea. ¿Viste? Cuando vos empezás a ver a la juventud como una amenaza, a los viejos como una carga, es una sociedad que es muy difícil volver de eso. Porque sobre todo nuestra tarea. Entonces yo no soy un abogado que estoy pensando que este que tengo delante mío es, no sé, me va a dañar o va a tomar ventaja de mí por tal o cual cosa. Voy a hacer la vereda no por el beneficio común de que haya una vereda. Voy a hacer la vereda porque si se cae una persona ahí me va a demandar. Entonces, esa mirada, eso
Llega a la escuela también. El nene este venía corriendo, chocó contra la puerta que tenía un vidrio, se golpeó. Le digo a la directora, che, Juancito venía corriendo, se la pegó contra la puerta, cabeceó el vidrio. Y la directora me pregunta, ¿se rompió el vidrio? ¿Qué estamos? Esa también tiene que ver con el currículum oculto, y por eso insisto en que nosotros eventualmente podemos reproducir una matriz que tiene perspectivas lejanas al interés común, y que fortalecen o que reproducen estas ideas del neofascismo. Entonces abajo yo decía, las reglas son las reglas, ¿viste? Y ya no sé bien qué hora es, así que creo que vamos a ir dejando por acá, pero quería, mira, mostrarte esto, muy divertido, me parece a mí divertido. Hay una idea que habla de la cuestión escolar, de Adela Bash, que es un texto en formato de teatro, ¿no? Entonces, se trata de una persona, de una mujer, que va a hacer las compras en un supermercado, y cuando va, paga lo que compró. Entonces, en la caja hay un cartel que dice, por favor, antes de retirarse, muestre la cartera a nuestra amable cajera, ¿viste? Entonces la mujer, frente a ese cartel, la cajera dice, disculpe, no puede ir, tiene que mostrarme la cartera, ¿no? Entonces la mujer le dice que no puede mostrarle la cartera. Entonces la cajera dice, ¿cómo no va a mostrar la cartera? La norma, acá, el reglamento dice que usted me tiene que mostrar la cartera. Y la mujer dice, no traje cartera, no te puedo mostrar la cartera porque no traje cartera. Entonces se empieza a dar un diálogo muy divertido, y nada, dice, no, pero yo no es que no quiera mostrarte, no tengo cartera, no, pero esto está fuera de la norma. Usted me tiene que mostrar una cartera. No, pero no tengo cartera. Ah, ¿no me va a mostrar la cartera? No, bueno, entonces llama a la supervisora. Viene la supervisora y le dice, mire, yo no tengo cartera. Entonces la supervisora dice, bueno, querido, si vos vas a hacer una compra, tenés que llevar cartera. Y nos hubiéramos evitado este problema. Dice, no, qué sé yo, estoy apurado, me tengo que ir. Bueno, si está tan apurado, hubiese hecho las cosas bien y haber venido con cartera. Entonces, se da toda una situación así alocada, terminan llamando a seguridad, ¿no? Entonces viene y dice, no, mire, usted tiene que mostrar la cartera. No tengo cartera. Entonces dice, ¿puedo mostrarte cualquier cartera? Sí, le dice. Entonces le pide a la cajera, amable cajera, ¿me presta usted su cartera? Muestra la cartera, cumple con la norma, sale. Muchas veces nosotros en las escuelas terminamos haciendo la misma lógica de la norma como una muralla infranqueable. Entonces, llenamos la escuela de murallas que tienen que ver con la norma. Hemos normalizado, no sé, la escuela, y de muchas formas por estas cuestiones que decíamos antes, por temor. Cuando un chico se cae y te preguntan si hiciste el acta en vez de si levantaste al chico, te enfrentas a esa norma. La norma se vuelve un muro y no está pensado, no hay una reflexión sobre la norma. Entonces ahí se vuelve un muro. Y ahí estamos más cerca de lo que queremos cambiar que lo que queremos construir. La norma, en esta perspectiva que estamos viendo, si usted pisa la calle en su manifestación, la policía le va a romper la cabeza. Bueno, no cumplió la norma, ¿viste? Porque al final estábamos podridos de tantos cortes. Bueno, le rompió la cabeza. Bueno, hubiera protestado arriba de la vereda, salvo que ayer pasaron con motos por la vereda, empujando a la gente a la calle, y lo hacían violar la norma. Entonces, la escuela tiene que tener sentido común. Cuando queremos construir un bien común, tiene que cambiar ese sentido y poner a la persona delante. Entonces, ¿qué es poner a la persona delante? Bueno, la norma existe, ordena, organiza, como existen los semáforos que ordenan y organizan, y bueno, si está parado en la mitad de la noche, ahí en las afueras del Centenario, y está en rojo, mirá por los costados y cruzás, y sí, bueno, pero eso no está bien. O cuando vas llegando y ves que el semáforo va a cambiar a amarillo, vos decidís si vas a tocar el freno, ¿te fijás?
la persona que viene atrás por el espejo, si te va a dar tiempo de frenado, y tomás una decisión. Entonces, esa norma organiza, pero te permite tomar decisiones. Y en la escuela últimamente las decisiones son para evitar los conflictos en términos de demandas de padres, de familias o cosas por el estilo. Y esa, no sé si es la escuela democrática que queremos construir. De mi perspectiva, no. Alberto. No, a propósito del ejemplo este de revisar la norma, porque creo que la historia es así. Digo un ejemplo concreto, una charla que tuvimos con los estudiantes justo hoy. Hablábamos de, como estamos en esta primera instancia del año, de los acuerdos áulicos y todo este tipo de cuestiones. Y entonces, charlando en un séptimo grado, decía, si conocían la Carta Magna, si sabían, los pibes obviamente no asociaban lo de la Carta Magna a la Constitución como un esto normativo, y yo les decía, hablábamos de justamente las distintas culturas porque estamos trabajando la situación del carnaval. Entonces yo les decía, ¿ustedes sabían que en la Carta Magna hasta el año 94 no existían los pueblos originarios? Es decir, revisar la norma, digamos, o sea, eso que por algo se puso, pero está cargado de intereses, decisiones políticas, intencionalidades. Entonces, creo que en este sentido, si nosotros queremos abordar una mirada de los bienes comunes, justamente lo que tenemos que permitir con las infancias es ayudar a interpelar eso, ¿no? A revisar. Bueno, está la norma, sí, está la norma, pero antes de la norma hay un conjunto de cuestiones sociales y culturales que tenemos que interpelar, porque si no, la norma tal vez queda desactualizada. El ejemplo era, también otro ejemplo que salió en el grado era el tema del guardapolvo blanco. Bueno, en un momento de nuestra historia el guardapolvo unificaba, ¿no? Bueno, está bien, pero ¿y las diferencias? Entonces, esto, ¿no? Ir permitiendo esos espacios de reflexión con las infancias. Eso ni dudar. ¿Y sabes qué? Yo acá estoy llamando ¿cómo se dice? A desoír algunas normas, ¿no? Pero no llamo a la anarquía, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que en la transgresión de la norma, muchas veces está la legitimación de los intereses populares. Imagínate, o cosas más simples, si va a hacer una pasta flora, alguien en algún momento le puso dulce de batata. Entonces tenemos pasta flora de batata. Y eso es por la transgresión del status quo de que tenía que ser no sé, de membrillo. Y esto que te digo, que es una tontera, bueno, también tenemos DNI no binario. Entonces, en algún momento nosotros, si queremos construir perspectivas de educación ambiental integral, hay muchas de las cosas que tenemos que ponerlas en discusión, porque lo que queremos construir es el fortalecimiento del tejido social. El bien común está fundado no en el personalismo, no en los discursos vehementes de violencia, sino en la construcción comunitaria, que yo ponía, la construcción de organizaciones sociales. Esto que puse acá es tal como lo dijeron unos compañeros ayer en una charla, porque en definitiva, esto que estamos proponiendo o es una intervención colectiva o no es. Entonces, tenemos que pensarnos, democratizar la escuela, poner en tensión muchas de estas cuestiones y no caer en ingenuidades, o por lo menos mirar las construcciones discursivas con cierta desconfianza, porque muchas de esas veces atentamos contra el bien común por inconsciencia o por falta de reflexión. Entonces, la escuela que estamos pensando, la escuela como espacio de emancipación, requiere cierta transgresión, y en esa transgresión digo la construcción de consensos, mirar los conflictos sociales, no esquivarlos, no es porque no seamos especialistas en tal o cual cosa, dejemos, bueno, no hay tal o cual cuestión, yo no soy especialista en fracking, entonces no hablemos de eso. No, creo que tenemos que avanzar en ese sentido y construir ese bien común. Es una tarea
que no es simple, porque ya ven que nosotros estamos atravesados por un montón de prejuicios o por estructuras que nos hacen en lo cotidiano tomar algunas decisiones, pero que tenemos que tener la capacidad de reflexión profunda para visibilizar muchas de estas estrategias que son favorecer a los ricos más ricos y empobrecer a la comunidad toda. Así que bueno, en defensa de nuestros bienes comunes, tenemos mucho que hacer en la escuela y abrazar las perspectivas ambiental desde una mirada integral es una tarea que nos va a llevar tiempo y debates y tensiones, y tenemos que tener la capacidad intelectual de afrontarlas y de mirarnos a nosotros mismos, de ponernos en análisis también. Bueno, colegas, acá ayer una frase que dijeron en una de las charlas era esta: que la escuela sea un lugar donde los chicos y chicas quieran estar. Y me trajo acá el recuerdo de mis estudiantes en la escuela técnica. Bueno, estamos ya sobre el final, digamos. No sé si escucho sensaciones, ideas, preguntas, qué sé yo, puntos de vista. Entiendo que quedamos, viste, que íbamos a ser medio poquitos. Terminamos así, no sé cuántos somos. Una decena, 10, poco menos por ahí. Espero que quedemos en contacto. Yo después les voy a pasar, ahora les voy a pasar acá unas cuestiones, porque esto que les estaba diciendo tiene referencias bibliográficas. Yo no quise hacerlo muy académico y quería más vale despertar sentimientos, percepciones, ¿no? Las cosas que tenemos que analizarnos a nosotros mismos. Así que ahora les voy a buscar, a ver, debería buscar acá, a ver. Esto, copio, copiar. Y ahora acá vengo y les pongo en el chat el acceso a la presentación, ¿viste? Pegar. Sí, civilización o barbarie, exactamente. Che, bueno, nada, ahí les pasé eso y ahora sí nos cerramos. Y les dejaba un regalo prometido, que es una letra de unos coterráneos, de una banda coterránea de Alberto. Bueno, después lo leen, qué sé yo, o lo escuchan. Ahí les dejo mi correo electrónico también, si cualquier cosa me quieren charlar o quieren profundizar algunos aspectos, ya sea de las perspectivas que tengan que ver con los marcos de análisis de las representaciones sociales o elementos para el análisis discursivo, o no sé, algunas referencias que fueron saliendo en la charla. Así que bueno, nada, escucho si tienen alguna cuestión para decir y si no, nos estamos viendo en algún otro momento. Luis, perdón. Sí. Yo, bueno, quería agradecer a mí estos espacios, la verdad que no hay muchos para poder interpelar todo esto. Creo que el mayor desafío, al menos en el caso mío que soy docente de primaria, es hacerlo justamente en la sala de maestros y confrontar. Creo que vos, me parece, Luis, que vos estuviste en la sala de maestros, porque estos diálogos se dan permanentemente y uno busca necesariamente insumo, argumento y demás para poder sostener su propio discurso. Es, no voy a decir contracorriente, pero muchas veces es difícil con un, ¿cómo decirlo? Con con unos lineamientos a cargo de los directivos del establecimiento y demás, que están afincados o tienen ahí su matriz muy estructurada, y proponer otras cosas cuesta. Entonces creo que cada uno que se sumó a esta charla es porque le interesó. Creo que el propio título de la charla ya
nos acercaba a alguna idea de por dónde íbamos, me parece sumamente valioso y agradezco y digo, y es eso, tiene un nombre muy claro, neofascismo, o sea, digo, no, después cada uno hará su recorrido, pero es tomar esto y llevarlo a los discursos cotidianos. Creo que ahí está la clave y donde nosotros podemos tratar de visibilizar esta palabra que tanto usamos, pero tratar de arrimarlo con las familias, con los vecinos, con quien sea, y poner en tensión esto. Porque a veces creo que tenemos en esta construcción también, hay como un discurso medio aplacado, digamos. O sea, tenemos lo que vimos ayer, lo que pasó ayer, hay estas manifestaciones, pero en lo cotidiano uno dialoga, charla con la gente, y la verdad que a veces esta especie de normalidad o de no interpelar a uno lo preocupa mucho. Digo, entonces creo que eso, lograr estos espacios y volver a dar la discusión es súper valioso. Así que la verdad que agradezco, lo hago todo el tiempo, sigo agradeciendo a la UNIPE y a los profes porque creo que dan la batalla cultural cada vez que pueden. Gracias, querido Alberto. Sí, tenés un acto de coraje, la docencia. Nada, eso. Tenemos que reconstruir muchas cuestiones y poner en tensión, debate. Por eso, como decía por ahí Leila, podemos fortalecer también nuestras perspectivas académicas, porque no es solamente un decir de café. Yo lo presenté así, pero bueno, ahí van a encontrar algunas cuestiones. Y quedo atento a cualquier consulta o correo, lo respondo siempre. Bueno, amigos, amigas, les dejo un cariño grande y gracias por haber llegado hasta el final, que es denso y nos llevó ya 2 horas. ¿Estamos bien? Bueno, van besos. Súper bien. Nos estamos viendo. Gracias. Chao, gracias. Chau, chau, Leila. Gracias para todos, todas. Chao, Alberto, un gusto haberte visto. Igualmente, gracias.